Bueno, Bonadío procesó con prisión preventiva a Cristina Kirchner. Es por la causa de gas licuado. Vamos a hablar de esto con Diego Cabot, que está con nosotros. Bienvenido, Diego. ¿Cómo andás, Elena? Muy bien. Bueno, no fueron Nuevo buenas procesamiento. noticias. Exactamente, no fueron buenas noticias para Cristina, que está, como todos sabemos, o como en La Habana, por lo menos hasta el fin de esta semana, de acuerdo al primer pedido, ¿no?, que ella pide ausentarse durante estos días. Hay que ver si de acá al viernes no aparece el abogado pidiendo algo más, ¿no? Alguna extensión. Sí. Lo real es que Bonadío hoy procesa a Cristina por gas licuado. ¿Qué es esta causa? Para entender un poco, hacer un poco de historia. Esta causa empieza con una denuncia que hacen 3 legisladoras que ahora están en el gobierno. Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo, ¿no? Hacen una denuncia hace ya varios años y se empieza a investigar la compra de gas licuado. ¿Qué es la compra de gas licuado? Básicamente es esos famosos barcos que primero, originalmente, se hizo un puerto de descarga en Bahía Blanca y que después se anexó uno en Escobar, que vinieron en la emergencia después de aquel invierno, aquellos famosos inviernos 2006, 2007. Y se quedaron. Donde, claro, ese es el punto, porque en realidad vinieron por unos, como te digo, por unos meses, por los meses de invierno, más o menos creo que el primer año no me acuerdo bien si fueron 6 u 8 barcos, para abastecer una demanda que obviamente en invierno estaba como desbordada. No te olvides que no solamente que había menos producción de gas en la Argentina, sino que había más consumo, porque las tarifas siempre estuvieron muy baratas, entonces había más consumo de gas, entonces vino ese famoso barco. La compra, o sea, a ver, dos cosas. Primero, se instaló un barco que, a diferencia de otros países, por ejemplo Chile, que construyó una planta regasificadora en el territorio, Argentina no lo hizo. Alquiló un barco que era una suerte de factoría donde el gas pasaba de gas licuado a gas al estado gaseoso, y ahí se inyectaba, como vemos ahí, en los ductos que hay en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Sí. Entonces, por un lado estaba el alquiler de ese barco, pero por otro lado había un negocio muy grande que era comprar la materia prima, o sea, comprar los barcos que estaban en el mundo con gas licuado en sus tanques para traerlos a la Argentina. Bueno, esa emergencia, y que en principio iba a ser absolutamente provisoria, llegó en un momento a tener más o menos 120 barcos por año. 120 barcos por año. 120 barcos por año se compraban desde aquellos 5 o 6, en pocos años. No te olvides que hasta el año pasado, que fue realidad, el de Bahía Blanca que se fue, ¿no? Fue el de Bahía Blanca y quedó el de Escobar, porque el de Escobar inyecta directamente gas en lo que se llama el anillo de la City porteña, o sea, de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces es más fácil inyectar ahí. Aquel se fue el de Bahía Blanca. Bueno, la compra de ese gas licuado, de esa materia prima, se hizo a través de Enarsa. Enarsa, la petrolera estatal que crea Kirchner por consejo de Moreno hace ya muchos años, era la que se encargaba de comprar. Bueno, lo que encontró Bonadío son una cantidad de irregularidades, y él en su momento encarga una pericia. Ahí estamos hablando específicamente de sobreprecios. Sí, ¿Se pagaba más de lo que se tenía que pagar? Claro, lo que pasa es que, digamos, a ver, de lo que se pagaba en el mercado. Claro, se pagaba más de lo que se tenía que pagar, pero además había una cantidad de irregularidades que tenían que ver con la forma de contratar. Bien. Pero no es tan fácil establecer si se pagaba más o se pagaba menos. ¿Por qué? Porque la Argentina no tenía posibilidades de financiar semejante compra, entonces era un pagador cash. Claro. De hecho, para que tengas idea de la desconfianza que viene en Argentina, si vos mirabas, nosotros tenemos acceso a veces a unos radares que muestran el lugar donde están posicionados los barcos. Y vos muchas veces veías que había barcos de estos, que se les llaman metaneros en la jerga, que estaban parados en las aguas jurisdiccionales. Estaban fuera de las aguas jurisdiccionales argentinas. Por ejemplo, cuando venían a descargar Escobar, esperaban en la zona de Punta del Este, ahí enfrente. Cuando entraba el transfer con la plata, ahí recién venían al puerto. Ingresaban, porque tenían temor de que alguna vez ya les había pasado, de que la Argentina se atrasaba con los pagos y demás. Entonces, tenían temor de que alguna vez la prefectura los obligue a ir al puerto. Entonces, hasta que no entraba en aguas internacionales, tenía que entrar el pago.
¿Entendés? El transfer, la transferencia, el registro. Pero habla del nivel de desconfianza, claro. Bueno, toda esa compra fue muy regular, intervinieron muchísimos intermediarios, y eso es lo que investigó Bonadio. ¿Qué sucedió con esta causa? Esta causa era la que investigaba a todo el núcleo, Barata, Devido, Fajías, que es uno de los directores de NARSA, y toda esa gente del Ministerio de Planificación. En esta causa es donde va espontáneamente la ex mujer de Centeno a decir, miren que Centeno era tal y cual cosa. Claro. Que es mi ex pareja y que hacía tal y este tipo de trabajos para Barata. Y por eso es que la denuncia finalmente determinando, si querés, la famosa jurisdicción a la causa de los cuadernos. Porque ya estaban investigados todos. Incluso Centeno estaba investigado en esta causa por esa famosa denuncia. Bonadio, que llevaba adelante esta causa, es que toma la causa del cuaderno. Porque en realidad la información que le llegó es sobre ese núcleo, que él ya estaba investigando en esta causa. Esta causa tuvo una primera resolución que estaba basada en una pericia muy cuestionada respecto del, justamente lo que vos decías, el precio de compra. Sí. El precio de compra no es muy comparable, ¿no? Porque vos decís, bueno, nosotros pagamos más que Chile, y sí, pues tenemos un riesgo más grande, porque nosotros compramos cuando tenemos urgencia, entonces el barco tiene que entrar tal día o tal día, no puede entrar una semana después, y Chile, mientras nosotros hacíamos esto, construyó una planta en tierra, tiene posibilidad de acopiar, entonces compra, si querés, es contracíclico en las compras, puede comprar a largo plazo un abastecimiento más temporal, porque saben que van a seguir pagando y que cuánto van a necesitar. Entonces, Argentina no. Todo hecho a la Argentina, compraba, digamos, lo que se llama mercado spot. O sea, claro, yo quiero comprar esto en este momento. Entonces tenía que pagar más. De cualquier manera, esa pericia, como te digo, fue muy cuestionada, incluso por propios especialistas del mundo energético, y Bonadio encarga una segunda. Un segundo estudio. Y con este segundo estudio encuentra que también hay muchas irregularidades en la compra y en lo que finalmente se facturaba. En esta causa no solamente está procesada Cristina con prisión preventiva, sino también Devido y Barata, y también varios funcionarios de NARSA y de YPF. En la primera vuelta estaban Devido, Barata y demás funcionarios, pero no estaba incluida Cristina. ¿Aquí la incluye a Cristina? Acá la incluye a Cristina porque dice que esta estructura es parte de toda la estructura que estaba comandada por ella, ¿no? Y hay deberes de funcionario, hay incumplimiento de deberes de funcionario público, bueno, cohecho pasivo. ¿Qué sucede? Una cantidad de pruebas que se acumulaban en cuadernos terminan, digamos, también utilizándose o sirviendo en esta causa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los empresarios energéticos que estaban que estuvieron imputados y procesados, o que están en realidad en cuadernos cuando van a declarar, bueno, se utiliza también parte de esa información para esta causa. Les notifican que también están, que las pruebas van a ser utilizadas en otra causa y también se usan acá. Entonces, está dentro del todo de lo que es este grupo de gente. Hacía negocios con el Estado, incumplían, cobraban coimas, en fin, ¿no? Por eso la mete a Cristina. A diferencia de la otra. En la otra, para que tengas un poquito de historia que es interesante a la luz de la causa Cuadernos, es cuando Bonadio las cita a declarar a Devido y después lo detiene. ¿Te acordás? La famosa, bueno, el pedido de desafuero a Devido es por esta causa. Por esta causa, la y también y también Barata la primera vez que va preso va por también esta causa. Por esta causa. Así es. Bien. Ahora, digamos, se suma Cristina. Esto claramente, obviamente, va a ser apelado, como todas estas resoluciones, pero lo real es que ya cada vez tenés más procesamientos y más prisiones preventivas. Y obviamente más embargos, ¿no? Porque Cristina, en esta causa también hay un embargo por más de, creo que son 1.000 millones de pesos. Ahora, tener más prisiones preventivas o más pedidos de procesamiento, ¿cambia en algo su situación? Porque mucha gente se preguntará, bueno, a ver, ya es la tercera, cuarta vez que escucho que es un procesamiento con prisión preventiva para mientras Cristina. No tenga sentencia, mientras no tenga la primera sentencia, no te cambia demasiado porque, digamos, reputacionalmente Cristina ya no tiene ningún problema en tener 1, 10, 20 o 40, es lo mismo. Quienes la siguen la van a seguir siguiendo, y quienes no, y quienes le reprochan sus actos lo van a seguir haciendo con 1 o con 40, reputacionalmente no importa, digamos, para su figura en cuanto al liderazgo que tiene en ese espacio tampoco, porque es del negacionismo hecho espacio político, así que tampoco, pero claro, cuando empezás a tener la primera sentencia con
con condena, bueno, ya la segunda y demás, Claro. ya van jugando Está distinto, bien. ¿no? Hay diferentes, se llaman cómo van los delitos unos con otros, si se acumulan las penas Claro, y demás, claro. las posibilidades de escarcelación son distintas, entonces ya empieza a jugar cuando tenés la primer condena, ¿no? No es que mientras estás libre, bueno, Sí, da básicamente lo como mismo, te digo, pero- no sé si da lo mismo, pero Bueno, sí. a los efectos de Cristina, lo que veníamos diciendo, sí, ahora cuando acumulás la primera condena, ya en la segunda y demás ya empieza a jugar todo distinto, Totalmente. ¿no? Así que por eso hay que tener bastante cuidado. Muy bien, muchísimas gracias, No, por Diego. nada. Un placer como siempre. Bien, y de aquí vamos a hablar de el chofer que trasladaba a la mujer asesinada por moto.